Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Buenas tardes, amigos y amigas de Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Un placer estar de nuevo con ustedes en este domingo, día de descanso. Siempre digo que este programa es como un postre para ustedes porque sale en horas del mediodía en República Dominicana. Y a todos los amigos del extranjero que nos están viendo, también los abrazo con el afecto caluroso de los dominicanos. Hoy yo llevaba varios días pensando qué yo quería para hoy. Hemos estado en días difíciles, difíciles social, económico, políticamente. Hemos estado en días difíciles con el tema educativo. Por encima de todas las cosas, soy una maestra. Y hemos estado también en momentos difíciles porque nos damos cuenta de que la dificultad no es una patente de República Dominicana. La dificultad parece ser una patente mundial. Y siendo una patente mundial, tenemos que preguntarnos, como país, ¿qué patente vamos a sacar? ¿Cuál va a ser nuestra marca? Y no se van a sorprender de que yo les diga que como maestra, nuestra marca debe ser que los maestros enseñemos a vivir mejor. Y ese vivir mejor yo lo ubico alrededor de la escuela. Y cuando lo ubico alrededor de la escuela me refiero alrededor del aprendizaje. Aprendizaje que en el caso dominicano, conozco algunas otras muy por encima, algunas otras constituciones, pero en el caso dominicano, para todos los dominicanos, todos los niños que nacen en el país, la educación es obligatoria, es inclusiva, es con equidad que se debe ofrecer, igualdad de oportunidad para todos, gratuita, pero por encima de todas las cosas tiene que hacernos hombres y mujeres de libertad, demócratas, creyentes en un Dios, porque en el centro de nuestra bandera, en el escudo, está la Biblia. Y está un capítulo de San Juan. Y yo pienso que como la religión del Estado, del país, le llaman que es católica, yo creo que es más que católica, que es cristiana. Entonces, si pienso de esa manera, he estado pensando seriamente en que muchas veces como maestra o como asesora del ministerio o de otra de las instituciones donde sirvo, la vida me pone a hablarle a grupos. Generalmente son grupos que tienen que ver con la educación. En otras palabras, son maestros, docentes o directores, algunas veces técnicos. Pero cuando me paro frente a ellos, me pongo a pensar que yo les hablo y les digo, pero cuando doy conferencias, muchas veces se me olvida que debo oírlos a ellos, que debo querer saber qué ellos piensan, no de lo que yo digo, sino de lo que ellos sienten. Y en esta semana, pensando en este programa, me dije, yo quiero escuchar la voz de la juventud, porque en estos días he estado dando algunas charlas, he estado trabajando intensamente, inicio de año escolar, hace varias semanas que inició, pero como que estoy rodeada de gente mayor, mis colegas son casi tan octogenarios como yo,
y como que tengo que meterle al programa, a este programa de ustedes, para que tenga sabor, para que tenga ritmo, melodías que vengan de voces jóvenes. Y pensé que hoy era un gran día para ello. Y me puse a pensar, ¿cuáles jóvenes? ¿Quiénes? ¿De dónde? Y me recordé que yo he tenido varios jóvenes en este programa que ustedes, los que me escriben para atrás o me llaman o dicen lo que les gusta, han visto varios jóvenes. Y entre esos varios jóvenes, mujer, hombres, pensé que para hoy, no sé, porque como que me he pasado la semana media filosófica, no sé si porque es una persona que realmente me atrae, su pensamiento, su personalidad, le tengo mucho afecto, tenemos una relación de familia. Entonces pensé que hoy les iba a traer un invitado que yo creo que ustedes van a apreciar y que van a disfrutar su presencia y su elocuencia. Y para ustedes les presento en el día de hoy a Gustavo Much Love, que es Gustavo Tavares Nieto. Gustavo, bienvenido. Gracias, me siento con mucho amor aquí, realmente. Qué bueno. Y eso es una buena señal de que su rol como maestra se está cumpliendo. Los maestros debemos, por encima de todo, mostrar amor. Y qué bueno aprender de ustedes, de ejemplo, por ejemplo, como Andrea Suero y Cometa de Esperanza, que brinda amor y de un supuesto basurero realmente saca lo que siempre han sido, que son unos humanos dignos y listos para aprender. Qué lindo, ¿te acuerdas de ese programa? Hay mucha gente, inclusive en el exterior. Yo me acuerdo que Mechi nos ha dicho, y tú has estado presente, nos ha dicho de cómo ese programa de algunos países le escribieron a ella. Y la verdad es que yo me alegré tanto. Yo sigo muy cercana a Andrea. Con Andrea está Víctor Mártir, que tú lo conoces. Los dos son parte de una nueva asociación de directores que yo creo que a mí como maestra y como persona de cierto liderazgo en el ámbito educativo y social dominicano, creo que ellos y el grupo que han venido a mi casa muchas veces, Víctor que ha estado sentado ahí, Andrea que la mencionas porque también ha estado 2 veces en este programa, yo creo que son gente que nos traen esperanza. Cometa de Esperanza es las personas que hoy en día están en ASONADEDI, la Asociación Nacional de Directores de Centros Públicos de la República Dominicana. Yo no sé ASONADEDI lo que significa cada una de las letras, pero ese es el nombre. Asociación. Otro sopado en este mundo. Exacto. Y cuando uno piensa, oye, me quedé bien de parte tuya recordar a Andrea, porque si el país tuviera muchos Andrea, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú pensarías que sería la educación dominicana con muchas Andrea? O muchos Víctor. O muchos tú. Bueno, qué bueno que somos diferentes. Pero definitivamente algo que es muy interesante de Andrea y de personas como ella es la valentía que tienen, que permanecen en el amor cuando quizá se le hace más fácil proteger su plato de comida con miedo, intimidación. Ella se ha abierto los brazos y lo ha hecho con amor. Y aunque eso puede que tome más tiempo, hacer un centro de ese tipo, creer en hacer algo ahí, eso es realmente lo que construye la civilización, ¿no? ¿Verdad? Cuando todos se sienten incluidos, cuando todos se integran, ellos pues se nacen con eso. Y el humano tiene una sed loca por conexión. Pienso yo, cuando salieron los celulares, aquí había mucha gente, y en África se veía eso también, que la gente pasaba hambre para tener un celular. Y creo que, como pasa mucho en muchas empresas, y digo empresas porque
quieren venderle a un cliente y dicen, concho, pero qué raro esto. Eso debe de llamar la curiosidad de que nosotros, ¿por qué compran el celular? ¿Qué es lo que tanto le interesa? Y hay un elemento de conexión que es fundamental. Y Andrea, pues, al ir a conectar con ellos, ha creado esperanza en nosotros. No sé quién tiene más esperanza allí o aquí. Sí, los cometas de esperanza para los niños del basurero, Sí. que ya no son del basurero, son niños que se han dignificado, andan con un buen uniforme, tienen desayuno, merienda, almuerzo y merienda, tienen libros y tienen muchísimas cosas que nunca pensaron que tenían. Pero hay algo que tienen, pienso yo, y me gustaría oírte hablar de eso, es que algunos no tienen padres o no saben quiénes son sus familias. Y en Cometas de Esperanza, la esperanza los llevó a los brazos de Andrea y de las Andreas que hay en Cometas de Esperanza, porque el equipo de profesores que tienen y profesoras que tiene es un equipo de grandes ligas. Ahí, no sé si tú recuerdas, porque sé que viste el programa, que cuando Andrea habló de la alfabetización, había dicho que de 50 niños, 49 sabían leer y escribir perfectamente bien. Y el que estaba un poquito débil, ¿te acuerdas? Dijo, se le puso en una tutoría. Un profesor voluntariamente, sin que se le pagara extra, dijo, yo asumo a ese niño para ponerlo al día, lo que llaman los americanos catch up, traerlo al nivel de los demás. Pero, ¿cómo podemos llegar a esa escuela? Bueno, yo pienso en algo muy interesante y estaba esta última semana traduciendo para unas personas del Canadá que vinieron a implementar un programa de comunidad, ¿no? De crear una comunidad donde ellos mismos sean asertivos y la creen en Consuelo. Y me llamó mucho la atención de que primero quieren que se esté incluido para que después la persona se integre y de ahí florezca a entonces ser quien invita, incluye e integra en ese proceso. Entonces, pienso que es muy interesante eso, ya piensen lo que quieran de Hillary Clinton. Ella tiene un libro chulísimo que se llama It Takes a Village, es decir, requiere el pueblo. Y a un niño que no tiene padre, a un niño que no tiene madre, ¿no? Cometa de la Esperanza lo que está creando como una comunidad educativa. Y, ¿tú podrías interpretarlo como una familia? Sí, se puede interpretar como una familia. Y eso es algo que entiendo que en la ciudad, ¿no? En lo que en lo que nosotros los humanos estamos interpretando lo que significa una ciudad. Una ciudad lo que tiene una eficiencia económica enorme, porque el tiempo para uno encontrar un experto en un área u otra, pues se facilita. Perdimos algo que era la manera en que habíamos vivido por millones de años, ¿no? Vivimos nosotros en los pueblos, en comunidades, en familias, y nos sentíamos acompañados en este pueblo, y eso se ha ido perdiendo porque por razones económicas la ciudad nos tranca en apartamentos más y más pequeños, muchas veces lejos del abuelo y de la abuela, y puede que sea que un modelo familiar venga de una escuela como esta. A mí me preocupa mucho, Gustavo, y tú me has oído hablar de eso. En estos días, que hace pocos días, celebramos el Congreso Anual de Apertura de Clase que Ansel Sheker, nuestra viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, pone en mis manos, habiendo yo conseguido a la persona que financia esos proyectos de Estados Unidos y que murió hace poco. Y a veces yo me siento con Ansel a decirle lo que yo siento que esos niños
pueden ir aprendiendo, no que van aprendiendo, porque eso no lo sé porque no estoy en el aula, pero lo que esos niños pueden ir aprendiendo cuando vamos entrenando directores, coordinadores pedagógicos y técnicos que a su vez impactan las aulas donde están los docentes. Y pienso muchísimo, no sé, tú como joven, ¿cómo lo verías? Me gustaría que lo dijeras. Es el niño que sale de una casa con los ojos hinchados de lágrimas porque durmió con 2 o 3 niños más en una cama. Él no sabe quiénes son, pero duerme con ellos. El señor que está en la casa no es su papá, pero es el señor que está con su mamá. Y cuando él se está preparando para ir a la escuela, este señor viene y abofetea a su mamá. Pero él tiene 7 u 8 años y él no puede hacer nada. Él no sabe quién es este hombre. Y no estoy hablando de los feminicidios. Los feminicidios requerirían un estudio muy profundo para entender qué es lo que pasa en República Dominicana. Que de día a día hay una competencia de un día con otro. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del maltrato, de la violencia, que es un tema que tú y yo hemos discutido mucho y en los grupos, cuando tú estás con nosotros los viejos, tú nos oyes hablar del problema que tenemos con el tema de la violencia. Pero entonces este niño que te menciono, ¿verdad? No puede hacer nada, deja a su mamá golpeada y se tiene que ir a la escuela. Y él se va a la escuela. Y camino a la escuela, él va llorando, por eso llega a la escuela con los ojos hinchados. Cuando llega a la escuela, hay 2 maestras que lo esperan. Una maestra lo ve con los ojos hinchados, las lágrimas corriéndole, el niño mocoso porque viene llorando. Y dice, ¿y a ti qué te pasa? Y el niño no habla. Pero dime qué es lo que te pasa. Nada, maestra. Entonces siéntate ahí tranquilo y cállate. Mira, a ver, sécate los ojos. La clase empieza en un rato, no quiero verte así que tranquilízate que necesitamos salir de esto. ¿Cómo se sentirá ese niño? ¿Cómo tú crees que se siente ese niño? Ese niño no va a poder escuchar la clase. Ese niño llegó y él tenía, muy concretamente, una necesidad más importante de que alguien pudiese compartir el dolor con él, hacer la carga más ligera. Y llegó y se vio en una situación donde el maestro, y no digo que esto sea fácil, ¿no? ¿Verdad? Le da mucha simpatía al maestro que se ve en esa situación, pero el maestro, no, ¿verdad? Abordar eso no es fácil. Y ese niño, lastimosamente, se ve privado de una oportunidad de participar en las actividades curriculares. Curiosamente, y pienso, por ejemplo, en los psicólogos, ¿no? ¿Verdad? Los psicólogos son tan efectivos en cómo conectan con sus pacientes. Entonces, un mismo psicólogo puede ser el mejor psicólogo del mundo o el peor psicólogo del mundo, dependiendo de cómo es la relación de ellos con sus pacientes. Y por igual, un maestro es mucho más efectivo en cuanto ellos conectan con ese estudiante. Hace tan solo 5 años, es más, hace 1 año, yo mismo quizá hubiese sido uno que insistiría en seguir el currículo a pie de letra, pero hoy en día entiendo que reconocerle la situación puede que sea de más provecho para ese niño y ese niño pudiera aprovechar la clase un poco más. ¿Tú crees entonces que el maestro hace una diferencia?
100% hace una diferencia. Y el maestro tiene una carga enorme de responsabilidad, porque el maestro, yo prefiero la palabra educador, pero el maestro crea esa comunidad, ¿no? El maestro hoy en día se le está dando esa oportunidad de crear una comunidad. Obviamente el director tiene más responsabilidad aún, porque está creando la comunidad de maestros. Team of Teams, hay un libro interesante de un general americano, Stanley McChrystal, pero en el aula hay otra comunidad. Y creo que el maestro debe entender que eso va primero. Eso es vital. Y incluso si ese estudiante fuera a perder la oportunidad de aprender lo curricular, porque realmente no puede ese día y lo que necesita un poco de consuelo, sus compañeros, si hay una comunidad buena, le van a ayudar a aprender ese problema. Y no solamente a copiar la tarea, sino que realmente le van a ayudar. Y van a tener un orgullo de querer compartir lo que sí pudieron aprender. Pero, ¿qué te parecería a ti si ese niño, cuando llega llorando, triste, le dieron una bofetada a su madre y el niño, en vez de encontrarse a la maestra, que yo le llamo una maestra grosera, puede ser muy buena enseñando, pero lo recibió con grosería, si se encuentra con una maestra diferente, una maestra que lo ve llorando y se acerca y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué tú lloras? ¿Qué ha pasado? Dime, háblame, cuéntame. Yo te quiero y quiero ayudarte. Y lo abraza y le dice: no llores. Tú vas a ver la clase de hoy, te va a gustar. Es una clase magnífica, te va a encantar y yo sé que tú vas a participar. Entonces, pero dime qué es lo que te pasa. Y el niño, de momento, las lágrimas como que se secan solas, porque él siente el viento de el calor de ese maestro, que cuando le habla, y le habla con dulzura, y le habla con afecto, y le dice que lo comprende, sin saber qué es lo que ha pasado, porque el niño no habla. Cuando no habla me refiero a que no dice la carga que trae dentro. Él se preguntará: ¿quién soy? ¿Por qué estoy ahí? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué abofetea a mi mamá? Y estos muchachitos con quien yo estoy, que unos entran y otros salen. ¿Yo dónde voy? ¿Quién soy? Y ese niño se presenta ante sí mismo con una interrogante. Y la interrogante mayor es, sin que se verbalice de esa manera, porque no tiene la capacidad para hacerlo. Estoy hablando de niños entre 6, 7, 8, 9 años, que son los que se marcan de manera más puntual. Ese niño, su gran interrogante ante la vida que no entiende, ante la vida que no sabe lo que tiene, como los niños del Congreso de los Sueños de los Niños Dominicanos para el país que quieren. Él también sueña. Él sueña con una maestra como la que está demostrando afecto. Pero por encima de todo, nos preguntamos: ¿él está expresando sueños o él está sacando de dentro una pesadilla que él vive? Vamos a tomar una pausa para ver qué piensa Gustavo sobre estas elucubraciones de la maestra con quien él tiene una relación cercana, porque su juventud me contagia y mi vejez lo contagia a él. Paramos antes de la pausa cuando yo le estaba diciendo a Gustavo del niño que tenía la oportunidad de tener una maestra que lo recibía con un abrazo, con una sonrisa, que le decía que lo quiere y que a ese niño se le secaron las lágrimas con el calor del abrazo
de la maestra. Yo te pregunto, Gustavo, tú vienes de una generación nueva. Yo voy a usar una palabra que no sé si tú o el público que nos ve va a entender. Tú estás viviendo una generación más complicada, más compleja que la que yo viví. Yo viví en un mundo más sencillo. Yo viví con maestros que no pertenecían a ninguna asociación. Nadie defendía sus derechos, pero el pueblo los respetaba. Eran maestros que aprendían día a día y eran el ejemplo. Esos fueron mis maestros. Tú tuviste bastante parecido, pero no del todo como lo que tenemos hoy. ¿Qué tipo de maestro te impactó? ¿Qué sabor te dejó? Bueno, quiero decir algo del mundo en que vivimos, porque se usa la palabra complejo y prefiero pensar que el mundo antiguo era más concreto, era más fácil de entender. Antes había el porcentaje de personas trabajando en agricultura muy alto y se veía la cosecha que después se cocinaba. Mi abuela iba a buscar plátano y yuca allá en Jacagua. Mi papá tuvo esa experiencia cuando iba a visitar. A mí, mi abuela nunca me mandó a buscar yuca o etcétera. Ella iba al súper y la traía. Entonces, vivimos en un mundo mucho más abstracto. Puede que tu abuela te esté viendo, ¿eh? Sí, probablemente que me esté viendo. Y ella sabe que a ella la ponía a rebuscar y a remenar la mata de yuca. Yo tuve esa experiencia de sembrar solamente ahora en pandemia. En pandemia yo tenía todo el tiempo del mundo para disfrutar de cosas como sembrar y etcétera, hacer pan y muchas otras cosas. Y realmente el mundo de hoy es mucho más abstracto. Y eso es un reto para todos. Y se ha vuelto mucho más abstracto de una manera muy repentina, ¿no? ¿Verdad? Hay trabajos hoy que son marketing digital y todo en una computadora. Antes el marketing era voy a darle tan a la puerta. Y yo aquí tengo unos cuchillos, aquí estoy ofreciendo unos plásticos. Ni eso pasa hoy porque ahora compramos todo lo que sea viejo o aguacate. Entonces un niño hoy está viviendo en un mundo muy abstracto. Los programas Montessori hacen algo mucho más concreto. Entonces definitivamente un maestro que pueda llegarle a una persona hoy debe entender que la situación ha cambiado y debe de poder entender que su rol es, ¿no? ¿Verdad? Tratar de crear un mundo concreto en el aula para poder empezar a llegar a las cosas abstractas que son nuestro diario vivir. Y eso puede ser muy efectivo. Entiendo que necesitamos que el maestro pueda crear ese puente. Y precisamente estaba pensando en algo de ese tipo, porque por ejemplo el Montessori, que tiene un programa muy manual, los niños se suben en su banquito y están en la cocina, todo eso, no sabía qué pasaba con Montessori después de primaria. Y no creo que tenemos respuesta muy concreta de eso aún. Yo lo conozco fundamentalmente como hasta sexto grado. Ajá. O algo así. Mis nietos, algunos aquí en Dominicana, un par de ellos tuvieron preescolar, Montessori, y varios años. Y indiscutiblemente como niños aprendieron y vivieron siendo niños y disfrutaron siendo niños. Sus padres, mi hijo y la esposa, y yo como abuela disfruté cómo iban creciendo. Y yo iba de vez en cuando a la escuela, al preescolar donde estaban. Me quedaba fascinada con la metodología que trabajaban
desde el juego hasta sentarse y llamar su atención diciéndole algo. Niños que no saben leer, porque ese nivel no era para aprender a leer. Y a mí me parecía fascinante, porque yo veía en los ojos de los niños como que se le iluminaba la mirada, que estaban viviendo un mundo, que estaban... Oh, Sí. it's so nice, qué nice, qué bueno. Se empoderaban del momento. Pero ¿tú crees que hoy en día la escuela da la oportunidad de empoderarse? Yo creo que el sistema educativo, ¿no? Es lento, porque educar a una persona es lento, pero definitivamente, y los tiempos son muy, muy rápidos y se aceleran. Nosotros no creo que en la escuela estamos viviendo una experiencia así de plenitud, ¿no? Se siente un poco más como que la escuela ha sido diseñada para como albergar a los niños durante las horas de trabajo y no necesariamente un lugar donde se está creando la potencia económica del país que queremos. El capital humano. Sí, el capital humano, se pudiera decir, ese ingenio no se está elaborando ahí. No tanto como se pudiese. Veo, por ejemplo, yo que tengo pasantes, pues ellos tienen un currículo y los profesores tienen que cumplir con el currículo, a veces a sabiendas de que ese currículo, por ejemplo, en tecnología, de informática, del Politécnico, que no sé cuándo fue que se creó, pero en estos últimos 5 años, un año tras otro, casi todo ha cambiado en lo que es las técnicas particulares que te adecuaban a uno para un empleo en ese momento. Lo que nunca ha cambiado es la capacidad de resolver problemas, o como que la necesidad de tener a personas que puedan resolver problemas y yendo a ese mundo concreto para irle al abstracto, pues me gustaría que fuéramos más simples. Todo puede ser más efectivo cuando es más simple, y quisiera poder confiar en que el maestro puede hacer un trabajo si se le confía a ellos esa responsabilidad. Se le vuelve creativo. ¿Tú crees que al maestro, me refiero en Dominicana, yo sé que has vivido fuera muchísimo tiempo, que has vivido en Asia, has vivido en todas partes, hablando del docente, generalmente usamos la expresión, yo sé que a ti te gusta educador, pero la palabra favorita, preferida, que más tiene sentido, no, es maestro. Maestro es lo que encierra una persona que tiene vocación de compartir conocimiento y de expresar amor. Y yo te pregunto, ese docente, ese maestro, ese educador, ese facilitador, como le llaman muchos los que tienen que ver con tecnología, que ha tenido no la mejor formación y se ve de momento frente a un grupo que hasta a veces terror sienten. Uso la palabra terror y no estoy exagerando, porque me ha tocado hablar con grupos que pasan su primera experiencia en el llamado proceso de inducción y me han dicho, ay, doña Jacqueline, yo tenía un miedo, yo tenía como terror de ver todos aquellos niños y pensar que estaban en mis manos. Tú estudiaste economía, tú descollaste en economía, hiciste tu maestría en economía y tu vida ha sido una vida de éxito en educación, pero estás viviendo en República Dominicana y de momento te ves en Consuelo. ¿Tú fuiste a Consuelo porque Consuelo supiste de ello o tú fuiste a Consuelo porque como que la sangre te aló? No sé, la vida trabaja de manera extrañas y
los planes de nosotros, pues, se definen a veces en lugares above my pay grade, ¿no? ¿Verdad? Pero yo fui a Consuelo porque yo tenía un proyecto, o tengo todavía el deseo de hacer un proyecto de pelotero, ¿no? ¿Verdad? El bachata béisbol. Y quisiera que eso, pues, sea un atractivo, ¿no? Entonces, había visto la película de Consuelo, que la hizo mi primo Gabriel, y pues cuando tenía esa idea, queremos hacer esto, déjame ir a Consuelo, que aquí deben de estar todos los ingredientes para poder realizar esto. O sea, realizar tu sueño. Sí, mi sueño y compartirlo con un grupo de personas y poder realizarlo. ¿Qué pasa? Cuando yo llegué, me topé con... la película lo ponía más bonito y lo que ocurrió en Consuelo fue muy, muy especial, pero sí es verdad que ha habido un cierto deterioro en muchas de las cosas. Por ejemplo, la Casa de la Cultura en Consuelo pudo producir músicos que viajaron a Canadá y todavía el 10% de la Orquesta Sinfónica Nacional es de Consuelo. Sin embargo, no está operando la Casa de la Cultura hoy y eso llama la atención. Esperemos que podamos retomar eso. De igual manera, el Politécnico, quien abrió en el 2014, está sobrepoblado ahora mismo, pero yo vi una demanda importante, muy relevante. Habían 800 personas, 870, no sé, muchas personas aglomeradas afuera. Para este año escolar. Sí, para este año escolar. Yo vi donde Consuelo sí se parece a lo que yo vi en la película, es que allá todos quieren tener una educación de calidad y están peleando por ella. Pero los recursos no se han podido mantener y no se han ido aumentando, creciendo, fomentando de la manera que debería. Entonces eso es un reto muy grande que debemos de entender cómo mantener las cosas. Y algo que yo creo que es difícil uno preguntar, porque el que se mete a política generalmente lo hace como un joven, ¿no? ¿Verdad? No está consciente de que su cuerpo se va a estar deteriorando, que la rodilla le va a doler, que el hombro se le va a romper. Y creo que por esas razones no se considera esos presupuestos de mantenimiento. Entiendo que eso debería cambiar. Yo tengo una misión de querer enseñar a todos que el mantenimiento es muy relevante y que deberíamos de mantenernos, ¿no? ¿Verdad? Sí, y que es para toda la vida. Es para toda la vida. Ese mantenimiento. 100% para toda la vida. 100%. Ese proceso de mantenimiento pues, puede ser... yo he pensado, deberían de hacer una licenciatura en mantenimiento a veces, porque lo es todo. Ese mantenimiento tú lo ves, te voy a mencionar una asignatura para puntualizar frente a nuestros amigos. Tú lo ves, por ejemplo, ubicado en el marco de la formación integral humana y religiosa, o tú lo ves integrado en una clase de matemática donde a través de la matemática el niño puede aprender a pensar, o en una clase de lenguaje donde el niño aprende a expresarse oral y por escrito, o puede ser en una clase de sociales donde el niño aprende sobre su historia, la historia de su país. Si estudia geografía, está aprendiendo cómo su país está conformado. A mí me sorprendió cuando yo conocí la República Dominicana. Yo no la conocí pequeña, yo no la conocí ni siquiera mediana. Yo la conocí cuando
estuve al frente del sistema educativo y viajaba en helicóptero. Y vi por primera vez el lago Enriquillo, el famoso lago Enriquillo. Yo estaba emocionada de que tuve que llegar a esa posición para ver el lago Enriquillo y verlo desde la altura. Y me pasó con muchos sitios que yo iba a hablar y leía sobre ello, o en la clase me lo daban, me lo enseñaban, pero era como si me hablaran de una fantasía, ciencia ficción, por ponerlo de una manera dramática. Y verlo en la realidad como que me iba despertando un entusiasmo con la vida, llamándole un entusiasmo con la vida. Aquí iba conociendo la naturaleza, me encontraba con gente en los sitios. Siempre recuerdo una señora de un campo, no me acuerdo cómo se llama, en Moca, una montaña bien, bien alta. Cuando uno sale de La Vega y coge el camino hacia arriba. Y no sé, no estaba en el helicóptero, estaba en una jipeta. Llegamos ahí y siempre me he preguntado, ¿por qué llegamos ahí? Porque yo salí así a ver una autoridad que debe ver qué está pasando en el país para poder tener el feeling y poder asegurarme que cuando estoy con mis asesores estoy sabiendo qué es lo que debemos hacer, oír a los otros, decir, no, pero yo vi y encontré, y fulano, perencejo. Y en esa montaña, en Moca, había una escuelita, la infraestructura, aunque era pobre, era una infraestructura que estaba limpia, estaba pintada. Y era un multigrado, pero un multigrado solamente hasta 4º grado, y tenía 2 salones. En uno estaban los niños de primero y segundo, en otro estaban los niños de tercero y cuarto. Pero había esta maestra, una señora muy mayor, estoy hablando hace 35 años, 34 años. Yo no estaba tan mayor. Y yo me preguntaba, cuando vi a esa señora, debía haber tenido como 70 años, quizás 75, con la energía con que ella le hablaba a los niños. Y la que estaba al lado, en el otro nivel, repito, era un multigrado, la veía y como que quería imitarla, como repetía los movimientos que veía la señora mayor, porque la señora mayor tenía a los niños presos en sus brazos. Los tenía presos, los tenía todos, no le quitaban la vista, la seguían, se sonreían, se ponían serios. Y lo que estaban demostrando era que estaban aprendiendo. Tú has oído a José Joaquín Puello, has estado con José Joaquín, Radamés, Leo, Juan Tomás, Fernando, y cómo José Joaquín empezó a hablar del aprendizaje y el cerebro y las neuronas y esto. A veces se supone que yo entiendo un poco, a veces me quedo media perdida. Y me pongo a pensar en esa señora que no tuvo las oportunidades que yo tuve, o que no tuvo las oportunidades que tú tienes. Sin embargo, ella hizo una diferencia en la vida de esos niños. Esos niños, no sé cuál fue su futuro, por supuesto, pero por lo que vi en sus ojos, sabía que eran niños que tenían un gran futuro. Y me acuerdo de tu abuelo que me decía muchas veces, Jackie, yo sé que es un egoísmo de mi parte, yo sé que tú tienes 2 niñas, en ese entonces eran 2 niñas, después fueron 4, digo 2 niñas y 2 niños. Me decía, pero si el sábado no tienes nada que hacer, vete por ahí, llégate a Jarabacoa, o a Moca, o a La Vega, o a Samaná, o a Las Terrenas. Mira a ver si encuentras muchachos que se estén graduando o que estén prestos a graduarse. Y averigua si tienen buenas notas para ver cómo podemos ayudarlos. Porque tu abuelo y tu bisabuelo fueron fundadores de APEC. APEC empezó con la universidad y después de la universidad vino Fundapec, Fundación APEC de Crédito Educativo. Entonces yo fui a esos sitios y recuerdo en Jarabacoa
en lo alto de una montaña me dijeron que había una escuela secundaria y como Gustavo me decía, busca muchachos que se vayan a graduar o que se estén graduando de secundaria, de los llamados bachilleres. Y fui ahí y pregunté, era un sábado, la escuela estaba cerrada, pero vi que había una comunidad muy pequeña. Vi unos señores caminando alrededor y pregunté, ¿esta escuela cómo se llama? Me dieron el nombre de la escuela. Y el director, ¿vive por aquí? Ah, sí, él está ahí al doblar después de esa mata. Ay, díganle que hay una señora joven aquí que quisiera hablar con él, una maestra que quiere hablar con el director. Ah, yo lo voy a buscar, él debe estar en la casa. Efectivamente, estaba en la casa y el señor viene. Nos ponemos a hablar. Me encanta lo que el director me dice. Es el director que yo le digo a Víctor y a Andrea y a Ramón que tiene que ser el director de hoy. Y se lo digo también cuando hablo con los grupos de los americanos que ven a entrenar, que Ansel tiene al frente de eso y el donante quiere que yo sea la que esté al frente de eso, porque me conoce. Yo no soy la que doy la clase, la dan los norteamericanos que traemos en el programa, pero ese director es el director que estamos formando. Cuando digo estamos, me refiero al programa de hoy, del Ministerio de Educación, donde todos se quejan en el país, empezando por mí, de que necesitamos una educación de calidad. Y muchas veces yo, aquí en este programa, y cuando he estado dando una charla, una conferencia o hablando con amigos, digo, mea culpa, tú me has visto en eso, me has visto nuestros amigos del otro lado de la cámara, pensando que quizás no hice lo que debía haber hecho para que la escuela fuera mejor que lo que se dice que no lo es. Y después pienso en ese señor, estoy hablando hace muchos años, y le digo, ¿hay algún chico por aquí que se haya graduado recientemente o que se esté graduando, que tenga muy buenas notas? Doña, dígame, ¿a qué usted le llama muy buenas notas? Digo, buenas notas le llamo a que tenga 95, 98, 100, pero que esté por ahí sobre los 90. Ay, sí, hay uno más bueno, señora, muchacho muy pobre, pero muy buen estudiante. Digo, ajá, ¿y dónde vive? No, él vive del otro lado de esas casas que están ahí. ¿Cómo se llama? Felipe Bueno. ¿Él estará por ahí? No sé, déjeme. ¿Usted quiere hablar? Pero me gustaría conocerlo con lo que usted me dice. Es un muchacho, yo que como maestra quisiera verlo. Y van y buscan, Felipe estaba en su casa y Felipe viene. Y yo veo en Felipe, como tú me has enseñado, muchacho que no tiene dinero, pero que la dignidad se le ve por encima del cuerpo. Y Felipe sonríe, Felipe es delgado, era delgado. Felipe existe, estoy hablando de una persona real. No estoy haciendo un cuento, Estoy hablando de una realidad que tu abuelo me pidió que cuando pudiera fuera a hacer lo que yo estaba haciendo. Y le vi a Felipe como la bondad, ¿no? Pero también le vi la pobreza. Fue pobreza que le vi. Pero en sus ojos había algo que me decía como que quería explorar otro mundo. Y le digo, Felipe, me dicen que tú eres muy buen estudiante. Sí, señora, me gusta leer, me gusta aprender. Una conversación no más de media hora o 45 minutos. Y me convenzo de que Felipe es un muchacho que si le dan la oportunidad, su dignidad lo lleva a ser un personaje excelso en la humanidad. Y cuando me doy cuenta de eso, y pienso, esto es lo que quieren que yo haga, yo que soy la directora, debo buscar gente como Felipe. Le digo, Felipe, si nosotros te pagamos la escuela, la universidad, te pagamos la pensión, te damos dinero de bolsillo para el transporte, te damos los libros, te damos todo, y lo único que te pedimos es que nos firme un documento, un papel que se llama pagaré,
¿Qué es un pagaré, señora? No un pagaré, tú firmas con tu nombre, hay un monto establecido y tú estás diciendo que cuando tú termines de graduarte de esa universidad, tú vas a pagar porque firmaste el pagaré y con lo que tú vas a pagar habrá otros como tú que podrán ir a esa universidad y recibir la misma oportunidad. Eso lo hizo tu abuelo y eso yo lo veo en ti. Por eso tú ten consuelo. ¿Tú te sientes atraído en consuelo por eso? Yo creo que yo soy un poquito hasta más radical que mi abuelo en un sentido, porque, bueno, mi abuelo quería que se eduque. Yo creo que eso lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo. Pero para mí el sueño que tengo va desde unos libros que tengo ahora 20 años leyendo y salen de Silicon Valley. Y ese proyecto se llama Y Combinator ahora, pero cuando yo lo empecé a ver se llamaba The Startup Summer Founder School. ¿Y qué dice? Dile en español para nuestro televidente que no... o sea, traduce el Summer Founder School es un programa de verano para ser fundador de una empresa. Entonces, este señor, Paul Graham, piensa que el modelo económico, el modelo de financiamiento está muy equivocado y piensa que todos estos negocios que se están creando por personas muy creativas vienen y le traen un MBA después, una persona muy corporativa que ha tenido todo conocimiento para que lo continúe creciendo. Entonces, ese tipo de negocios, pues han habido bastante de ellos, entre ellos el mismo Apple, que tenía a Steve Jobs. Steve Jobs. Y entró una persona que se llama John Sculley, que era de Pepsi, que era un MBA, y más o menos lo dañó. El americano que financia el programa que tenemos en el Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos que dirige Ansel Shecker, era un MBA de Harvard que salió de una casa que a los 4 años, donde no había agua corriente, caminaba 4 o 5 millas para buscar en una cubeta agua para llevar a su casa. Sí. Y ese niño de 4 o 5 años, él me contaba, y me lo contaba delante de su esposa, que él creció en una familia católica. Él creció con la idea de que si él sabía buscar el agua, porque el agua era necesaria para vivir, para cocinar, para bañarse, también la escuela donde lo mandaban, que ya había aprendido a leer, podía hacerlo sentir tan limpio, tan haber calmado la sed y sentirse que él podía tener un mundo mejor. Se nos acabó el tiempo. Es que el tiempo mortal en televisión. Sí. Amigos, yo espero que hoy hayan tenido un buen programa. No es lo usual de este tipo de programa, pero a mí me ha dado mucha satisfacción y ojalá ustedes, todos o muchos, hayan sentido la misma alegría que yo he sentido de conversar con un muchacho joven que en un sentido habló de cómo ve la vida, cómo ve la escuela, cómo ve el maestro, y yo con los años que tengo, con lo que he vivido, lo he llevado a hablar de lo que yo quería. Y era que ustedes recordaran que esta, su maestra, les dice siempre, educar es enseñar a vivir mejor. Buenas tardes. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.